de recordarnos el por qué muchas veces nosotros optamos en hacer lo que no debemos hacer. Tenemos las dos opciones, ¿verdad? Aquí está la voluntad de Dios, aquí está lo que Dios te pide y aquí está tu voluntad, lo que tú quieres hacer, contrario. Y muchas veces, hermano, tomamos esto. Muchas veces hacemos lo que nosotros queremos, lo que no, la palabra dice no lo hagas, lo hacemos muchas veces. Y yo digo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué muchas veces hacemos eso? Entonces por eso quise recordarle en esta mañana y que volviéramos a Gálatas y que el Espíritu Santo hable en nuestro corazón. Y esa es mi oración, hermano y hermana y amigo. Por favor, no vaya a estar ahí codeando al que tiene la par, ¿verdad? No, si algo de la palabra de Dios habla a su vida, tomémoslo con humildad y tomémoslo con un corazón contrito y humilde. ¿Por qué? Porque déjeme decirle, hermano, el primero que el Dios habló fue a mí, a mi persona, a mi vida. El que confrontó fue a mi vida. Y por eso tengo la urgencia en esta mañana de transmitir este mensaje a usted. Así que quiero que leamos capítulo 5 de Gálatas, versículos 16 al 26. Los versículos van a estar ahí en la pantalla. Y también quiero pedirle que abra su Biblia, por favor, en capítulo 5 de Gálatas, versículo 16 al 26. Lo leemos todos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Oramos. Señor Jesús, gracias. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor Jesucristo, por permitirnos, Señor, estar en tu casa. Por permitirnos, Señor, poder levantar canto, Señor, a tu nombre. Señor, gracias por ese privilegio que solo como hijos tuyos tenemos, Señor, de entender que cuando abrimos nuestra boca y cantamos, tú escuchas y tú inclinas tu oído, Señor, y escuchas y recibes nuestra adoración como una ofrenda agradable. Gracias, Señor Jesús. Padre, te pedimos en esta mañana también, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiándonos, que sea tu Espíritu Santo enseñándonos en esta mañana. Te pido, por favor, Señor Jesucristo, te pido que uses a tu Espíritu Santo, Señor, para que yo pueda hablar de ti, que pueda hablar tu palabra, Señor. Tus hijos están acá para escucharte, Señor, a ti. Te pido, por favor, que pongas una guarda en mi boca, Señor, que puedan simplemente transmitir el mensaje que tú quieres, Señor. No permita, Señor, hablar de mis pensamientos, hablar de mis emociones. No, Señor, ellos quieren escucharte a ti, oh Dios. Y solo te pido, por favor, Espíritu Santo, úsame. Usa mi vida, límpiame, purifícame, santifícame, dame de tu gracia, dame de tu denuedo. Dependo de ti, Espíritu Santo. Te pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Tome asiento, por favor, y mantenga su Biblia abierta. Mantenga su Biblia abierta. Antes de entrar al tema, quiero darle un poco del contexto de lo que estaba pasando cuando Pablo escribió esta carta. El apóstol Pablo escribe esta carta, ¿por qué? Porque habían falsos maestros, falsos predicadores enseñando una falsa doctrina, ¿verdad? Un evangelio falso dentro de la iglesia, un evangelio pervertido dentro de la iglesia aquí en Galacia. ¿Y qué predicaban estos falsos maestros? ¿Qué decían? Bueno, decían que para obtener la salvación no era necesario solamente creer en Jesús, sino que tenías que hacer algo más.
Ellos decían, no, mira, si tú quieres ser salvo, no solamente tienes que creer en Jesús, sino que también tienes que cumplir, ¿verdad? Vivir bajo la ley primeramente, cumplir la ley, cumplir tradiciones, cumplir ritos. Y cuando hayas hecho esto, dijo, entonces ahora tú alcanzarás salvación. Pero no solamente en Cristo, sino que es Cristo más algo más. Entonces, Pablo confronta a estos falsos maestros en los capítulos 1 y al 4 y les dice, no se trata de hacer cosas, no se trata de cumplir la ley, sino que se trata de poner nuestra fe en Cristo Jesús. Él es el único, no hay salvación fuera de Cristo Jesús. Y Pablo confronta a estos falsos maestros, pero aquí en el capítulo 5, en el capítulo que leímos ahora, del capítulo 5 en adelante, Pablo comienza a darnos consejos prácticos para vivir la vida cristiana. Consejos prácticos. Al mismo tiempo nos dice, mira, de cómo vivir la vida, nos dice, si ustedes son libres en Cristo Jesús, ya no son esclavos del pecado, son libres ahora, pero esa libertad que tienen no es para hacer lo que ustedes quieran, no es para vivir como ustedes quieran. La libertad que tenemos en Cristo no es para darle rienda suelta al pecado. Esa libertad, dice Pablo, que tienen en Cristo es primeramente para servir a su hermano en amor. Y cuando hagan eso, dice, van a completar toda la ley completamente. Eso es lo que nos estaba diciendo Pablo. Y ese es un poco del contexto de lo que estaba pasando cuando Pablo escribió esta carta. Ahora bien, Pablo nos da la clave para vivir la vida cristiana. Nos da claves. Y uno de los errores, hermanos, que como cristianos podemos caer muchas veces en la iglesia, y lo que estaba pasando en la iglesia de Galacia, porque recuérdense que la carta fue escrita para cristianos en la iglesia de Galacia. ¿Por qué? Porque los cristianos habían caído en un error. ¿Y cuál era el error? Que querían alcanzar fines espirituales con técnicas humanas. Querían santificarse, pero alcanzar santificación a través de técnicas humanas. A través de terapias, a través de psicología, a través de ideas humanas. Y la iglesia estaba creyendo esto, hermano. La iglesia de Galacia estaba creyendo la idea que podían alcanzar el favor de Dios, que podían estar cerca de Dios, que podían ganar su salvación a través de rituales, a través de cumplir la ley, a través de dejar de comer ciertas comidas, a través de guardar el día sábado, de no hacer nada el día sábado. Hermano, esto es lo que ellos pensaban, cuando en realidad todo lo que necesitamos es el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo tiene todos los recursos que nosotros necesitamos para poder ser fieles a Dios. El Espíritu Santo es quien nos anima a tener una comunicación íntima con el Padre. Es el Espíritu Santo quien nos ilumina para que podamos entender lo que la palabra de Dios dice. No es necesario buscar soluciones humanas para nuestros problemas espirituales. Cristianos que están batallando con pecados en sus vidas, adicciones en sus vidas y que continuamente fallan en obtener libertad de estos pecados. ¿Por qué? Porque si es adicto muchas veces al cigarrillo, lo que le dice el mundo es ponte un parche, ¿verdad? Un parche aquí o cómprate una goma de mascar para que se te quite eso. Eso es lo que dejan decir, y cuando tú hagas eso vas a dejar de fumar. Si una persona es adicta a la pornografía, le dijeron, no, ¿sabes qué? Deshazte de todas tus computadoras, bloquea tu teléfono y ya con eso es suficiente. Muchas veces están teniendo problemas en sus matrimonios, dicen, vamos al psicólogo, el psicólogo le recomienda, mire, nada más cómprese otra cama y cada quien duerma en su cuarto separado y se acaba el problema. Eso es lo que el mundo dice. Esa es la solución del mundo. No, mire, una cama diferente. Usted duerme en su cuarto, usted duerme en el suyo y ahí va a haber paz en su casa. Es imposible encontrar soluciones humanas para problemas espirituales. La razón por la que tenemos problemas en la familia es la carne. La razón por la que tenemos problemas en nuestro matrimonio es la carne. En nuestro trabajo es la carne. La razón por la que somos orgullosos es la carne. La razón por la que tenemos malas actitudes es la carne. Malos pensamientos, la carne. Malas palabras, la carne. Es la carne, hermanos. Entonces, si el problema es la carne, ¿qué yo puedo hacer? Dígame la solución, pastor, por favor. Usted ya dijo, mire, yo tengo problemas de orgullo, ok, ya me dijo que el problema de mi orgullo es la carne. ¿Sabe qué? Yo no me puedo llevar bien con mi esposa, y entonces, ¿cuál es el problema? La carne, ok, ya entendí, pastor.
¿Sabe qué? Soy de mecha corta y yo me molesto y rápido y ya entendí, pastor, qué es la carne. Dígame, por favor, entonces. La solución. Ahí está la solución. Esa es la clave de la vida cristiana. El mandato es andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu. Andad, la versión en inglés, lo que tienen ahí, mi Biblia tiene español en inglés, dice to walk, caminar, camine en el Espíritu. Camine cada día, de un paso a paso, guiado por el Espíritu Santo. Así es como debemos de vivir, hermano, nuestra vida. Ya tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Ahora se nos dice, estén bajo el control del Espíritu Santo y sométanse a Él. Esa es la solución. Someternos al Espíritu Santo y caminar bajo el control del Espíritu Santo. ¿Y cómo puedo yo hacer eso, pastor? Bueno, haciendo dos cosas. Primeramente, estudie la palabra de Dios. Llénese su mente, su corazón de la palabra de Dios. Para que usted sepa cuál es la voluntad del Espíritu Santo. Pero mire, algo les voy a decir. Y les decía a los hermanos americanos esta mañana también. Muchas veces nosotros agarramos la Biblia y leemos la Biblia y está bien que la lea. Pero déjeme decirle, leer la Biblia con la finalidad nada más de tener conocimiento no sirve para nada. Es que si yo leo la Biblia solo para saber más que el otro, o verdad, o solo porque estoy en el seminario y sacarme buenas notas, o solo para poder refutar y pelear con la palabra de Dios a otro. Ese no es el fin de leer la palabra de Dios. El fin de leer la palabra de Dios es obediencia. Nosotros no leemos la palabra de Dios solo para tener conocimiento y defendernos, ¿verdad? Cuando estamos peleando con la esposa, ¿verdad? La palabra de Dios dice, para sacarlo como para pelear o para defenderme. No, ese no es el fin de la palabra de Dios. El fin de que usted y yo pasemos tiempo en la palabra de Dios es obediencia. Que esto que está aquí, entre aquí, claro que sí, pero se refleje en una vida de obediencia a Dios. Ese es el fin de la palabra de Dios, no solo adquirir conocimiento, porque si no, no somos diferentes a esos teólogos, ¿verdad? Llamados fariseos, que conocían la palabra de Dios, pero no vivían la palabra de Dios. Hermano, pasemos tiempo en la palabra de Dios, pero también pasemos tiempo en oración. Y cuando hagamos estas cosas, hermano, estaremos permitiendo al Espíritu Santo que nos mueva en el camino que Dios quiere que vayamos. Cuando usted pasa tiempo, cuando usted lee. Este viernes estuvimos allá con los hermanos en Winchester, en Stephen City, en el discipulado, y les enseñaba acerca de la oración y la importancia de la oración a los hermanos. La palabra de Dios, Dios nos habla. ¿Quiere que Dios le hable? Lea la palabra de Dios. ¿Quiere usted hablar con el Señor? Ore al Señor. Es una comunicación constante. Hermano, caminar en el Espíritu significa dejar que mi conducta sea dirigida por el Espíritu Santo diariamente. Eso significa caminar en el Espíritu. De que el Espíritu Santo dirija mi conducta. Caminar diariamente, o sea, todos los días. Y una vez más, no estoy hablando de una vida sin pecado, una vida perfecta. No, eso no va a pasar, hermano, hasta que tengamos cuerpos glorificados. Hasta que Cristo venga o nos llame a su presencia. Pero la idea es apuntarle a la santidad. Apuntarle a parecerme a Cristo todos los días. Y cuando nosotros hagamos esto, cuando estemos llenos de su palabra y estemos en una constante comunicación con Dios, eso permitirá que mi vida sea controlada por Él, por Dios. Hermano, mire, nuestra carne quiere controlarnos. Nuestra carne quiere que pasemos enojados todo el tiempo. Nuestra carne quiere que tengamos malos pensamientos. Nuestra carne quiere que tengamos amargura en nuestros corazones. Nuestra carne quiere que tengamos envidia, quiere que tengamos miedo. Nuestra carne quiere destruir nuestros matrimonios, nuestros hogares. Y la única esperanza que tenemos es caminar en el Espíritu. Es la única esperanza. Caminar en obediencia al Señor. Por favor, no trate otra cosa porque va a fallar. Va a fallar, hermano. Va a fallar. Pablo aquí no nos dice, no, mira, si tú tienes problemas o si tu carne te domina, mire, vete para allá, para el monte de Chinandoa, ¿verdad? Y vete a vivir y medita 40 días. No dice eso. Dice, mira, esto es lo único que te va a poder ayudar. Camina, déjate guiar por el Espíritu Santo, vive en obediencia al Señor. Vive en obediencia y ya vas a ver cómo tu vida va a cambiar.
La única forma en la que podemos vencer, hermano, los deseos de la carne no es a través de esfuerzos humanos o ideas humanas, es a través de caminar en el Espíritu Santo. Usted me dirá, bueno, ok, entonces mis problemas de la carne, ¿verdad? Los puedo solucionar caminando en el Espíritu. Bueno, entonces eso es fácil. Bueno, caminemos, leo. No se queda ahí la historia, hermano, no se queda ahí. Usted me dirá, ok, bueno, ahora que sé cómo hacerlo, suena fácil. Es fácil, claro, pero déjeme decirle algo. Primeramente se nos dice, caminen en el Espíritu, pero aquí viene el conflicto. Versículo 16, mire 17, perdón. Se nos dice, ¿verdad? Caminen en el Espíritu, pero también se nos dice, se nos advierte de algo. Y se nos dice en el versículo 17, no sé si está en la pantalla, por favor. Versículo 17. Porque el deseo de la carne, dice, es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. El conflicto que solo el cristiano vive. Hermano, esto lo vive un cristiano, el inconverso no vive ese conflicto. El inconverso puede vivir pecando y no le molesta. Al contrario, lo disfruta. ¿Verdad? Se levanta pensando en maldad, se acuesta pensando en maldad y vive tranquilo, vive normal. Pero este conflicto del cual Pablo está hablando es solamente para aquellos que han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque la batalla comienza. La carne en contra del Espíritu. En contra del Espíritu, hermano. Mire, le decía, en el inconverso no hay, hermano, no hay esta batalla. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no mora en él. Habrá una conciencia, ¿verdad?, que le dice, mira, lo que hiciste está mal, pero la conciencia nunca va a ser suficiente para cambiar nuestra vida o para santificarnos. Lo único que puede hacer eso es el Espíritu Santo. Nuestra conciencia no es suficiente para detenernos. Nuestra conciencia es como que vayamos, ¿verdad?, en bajada con frenos que no agarren, en bicicleta. Ahí se va a ir a dar porque su conciencia no es suficiente para pararlo. El freno de mano le llamo yo, aquel que puede detenernos con el poder es el Espíritu Santo. ¿Para dónde vas? ¿Para dónde? Es el único. Pero eso no mora en el no creyente. Y por eso no hay una batalla. Pero ¿qué pasa cuando venimos a Cristo? Ahí comienza la guerra. Ahora que somos nuevas criaturas y que las cosas viejas pasaron, comienza el conflicto dentro de nosotros, hermano. Comienza el conflicto y por eso le decía, va a haber conflicto, va a haber oposición, pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos al Espíritu Santo en nosotros, el poder que resucitó a Cristo en el tercer día vive en nosotros y podemos decir que no. Podemos controlarnos, hermano. Pero ahí nos dice, caminen para que ustedes puedan disfrutar de ese dominio propio que viene junto al Espíritu Santo. El conflicto comienza. Y mire, yo quisiera darle buenas noticias pero con respecto a este conflicto, pero no puedo. Porque el conflicto no se va a acabar hasta que nos entierren o hasta que Cristo venga por nosotros. No se va a acabar. Las tentaciones vienen ahí todos los días. Esa lucha, si el Espíritu Santo está dentro de usted, ¿verdad?, va a estar todos los días. ¿Y por qué? Porque el versículo 17 dice que no hay armonía entre el Espíritu y la carne. No hay armonía. Porque hemos nacido de nuevo, el Espíritu y la carne, o sea, nuestro viejo hombre, está ahí. Y el Espíritu está ahí ahora batallando el uno con el otro. Y muchas veces por eso es que no hacemos, ¿verdad?, lo que queremos hacer. No sé si le pasa a usted. Lo que quiere hacer no lo hace. Y sabe que tiene que hacerlo. Pero usted sale haciendo otra cosa que no debería hacer. Y esa es la batalla del Hijo de Dios de todos los días. Esa es la batalla que no tiene un inconverso. La batalla es de todos los días, hermano. La tentación llega a nuestra vida. Los deseos de la carne llegan y comienza la pelea de la carne. La carne tiene fuerza, hermano. Claro que sí, la carne tiene fuerza. Si no, recuérdese la última vez que caímos, ¿verdad? La carne nos dominó, ¿verdad? La carne tiene fuerza. Pero ¿sabe qué, hermano? El poder del Espíritu Santo es aún más grande que nuestra carne.
Así que lo único que tenemos que hacer, y lo único que debemos de hacer, que Pablo dice, es caminar en el Espíritu. No satisfaga los deseos de la carne. Por favor, no trate de buscar soluciones humanas, atajos humanos para problemas espirituales. Por favor, hermano. Y muchas de las veces, hermano, en las cuales nosotros caemos, yo he llegado a la conclusión y lo he visto en mi propia vida. Muchas veces cuando caemos en las tentaciones y pecamos, hermano, es porque no estamos alimentando el Espíritu. ¿Me entiende? Estamos más preocupados, ¿verdad?, de ir y a ver el partido. Y me voy a meter porque es el partido ahorita, ¿verdad? La Copa, por cierto, Colombia. Estamos más preocupados, ¿verdad? Y podemos pasar 2 horas allí viendo el partido y pedir hora extra y penaltis. Pero cuando empezamos a orar, nos empieza a picar todo, les decía a los hermanos. Y que los frijoles y que el laundry hay que lavar. Hermano, y le digo porque yo he estado ahí. No le estoy contando algo que me contaron a mí. Es algo que yo estoy viviendo. Y muchas veces caemos porque estamos teniendo prioridad a otras cosas, menos a las cosas espirituales. No tiene nada que ver a partido, hermano. No estoy diciendo, no, vea el partido. Pero da prioridades en nuestras vidas. El partido no lo va a santificar. Pero 1 hora y media en su palabra y orando, eso le va a hacer causar mucho efecto en su vida. Hermano, versículo 18. Pero ¿qué dice? Si son guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Porque Pablo dice aquí, ¿qué es lo que dice Pablo aquí? Bueno, la ley, recuerda que es un sinónimo de pecado, de la carne. Si caminamos, dice, si somos guiados por el Espíritu, no vamos a estar bajo los esfuerzos humanos. No trate usted de santificarse, no trate usted de cambiar, no trate usted de ser un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor hijo, un mejor padre, un mejor madre, un mejor tratando, ¿verdad?, con psicología, leyendo libros, 5 pasos para ser un mejor padre. Eso no le va a ayudar. Pablo dice, cualquier cosa que tú quieras hacer no te va a ayudar. ¿Por qué? Porque necesitas la ayuda del Espíritu Santo. Recuerden, los judaizantes, las personas a los cuales Pablo estaba confrontando, decían, no, mira, la ley es la que nos guía. Si cumplimos la ley, seremos perfectos. Si cumplimos la ley, dice, controlaremos nuestra carne. Si nosotros nos sometemos a la ley, entonces vamos a dominar la carne. Y Pablo dice, no, no es cierto. La forma correcta de doblegar nuestra carne, hermano, como Pablo dice, es por el Espíritu Santo, no por esfuerzos humanos. Los esfuerzos humanos son inútiles para alcanzar la santidad. La ley no puede hacernos santos. El venir a la iglesia, hermano, usted no lo va a hacer más. Es nuestra relación con Dios. Venga a la iglesia, claro que sí, pero eso es como resultado de nuestro sometimiento a Dios y nuestra relación a Dios. A través del Espíritu Santo. La forma correcta de doblegar nuestra carne, dice Pablo, es por el Espíritu Santo. Lo único que puede cambiarnos es cuando seamos guiados por el Espíritu Santo. Esa es la solución. Hermanos, el Espíritu Santo nos guía y usted no me va a dejar mentir. El Espíritu Santo nos guía. Nuestro trabajo es simplemente obedecer y caminar bajo la guía del Espíritu Santo. Eso es todo, hermano. La carne no lo quiere, la carne se va a resistir, la carne se va a oponer, pero nosotros debemos de caminar en el Espíritu para vencer la carne, hermano. Satanás tiene poder, sí, pero tiene un poder limitado. Un poder limitado. Los deseos de la carne son fuertes, claro que sí, pero por favor no trate de resistir con sus propias fuerzas. No trate, usted va a caer nuevamente. Usted va a ser de las personas que cambia una semana y después vuelve a caer. Otra semana vuelve a caer. ¿Por qué? Porque está confiando en sus propias fuerzas. Necesita a alguien más. Y sabe, alguien más fuerte que usted. Ese es Cristo Jesús y el poder del Espíritu Santo en su vida. De lo contrario, usted va a estar en ese círculo vicioso, ¿verdad? Círculo vicioso. Es mayor, hermano, el que está en nosotros. Es más fuerte el que está en nosotros que Satanás. Él solo nos dice, déjame guiarte. Camina conmigo cada día y déjame y descansa en mí y yo te mostraré mi poder. Solo eso nos dice Él. Camina conmigo, déjame que te cargue, déjame que pelee por ti. Tú has estado peleando 20 años con esa adicción, pero no me has traído a la ecuación. Tráeme a mí y te voy a mostrar mi poder. Él nos dice, simplemente ponme a mí ahí. Hogares muchas veces destruidos
¿Por qué? Porque al que no tenemos en medio es el que está dirigiendo es mi orgullo, mi machismo, mis reglas y a Cristo allá. Y por eso es que nuestro hogar está temblando, se quiere caer. Quítese usted y deje que gobierne Cristo y después me cuenta. Deje que Cristo gobierne y después me dice. ¿Por qué? Porque Él nos dice simplemente déjame a mí, déjame. Y yo te voy a mostrar mi poder. Tú solamente déjate guiar por mí. Hermano, el Espíritu de Dios, del Dios Todopoderoso, vive en nosotros y está guiándonos y nos dice, sígueme. Y esa es la única forma de que podemos vencer nuestra carne. No habrá otra forma. No habrá otra forma. Ahora bien, Pablo nos da una lista de las obras de la carne. Mire, cuando nosotros estamos viviendo guiados por la carne, satisfaciendo la carne, indulging, no sé cómo dice, indulciendo la carne o alimentando la carne. Mire qué es lo que va a pasar. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar, pastor? Cuando yo vivo una vida guiada por la carne, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Lo tiene conmigo? Versículo 19. Y dice, y Pablo la divide en categorías. Primero nos da los pecados sexuales. Versículo 19, ¿verdad? Y nos dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, dice, adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. ¿Ah? Fornicación, primero dice adulterio. Dice, esta es una persona con una conducta inmoral, ¿verdad? Adúltero, relaciones sexuales extramaritales, ¿verdad? Tiene su esposa y está teniendo relaciones con alguien que no es su esposa. Fornicación, la palabra aquí en el griego es pornoea. Fornicación, la palabra pornoea. Pornografía, adicciones a la pornografía. Esos son los resultados. Inmundicia, o sea, pensamientos inmundos que pasan muchas veces, ¿verdad? De pensamientos a acciones. Inmundicia, le decía, pensamientos inmundos. Inmundas, lascivia, o sea, ya no tienen vergüenza, eso significa lascivia, ya no tienen vergüenza, ya no les importa lo que los demás piensen. Esto es lo que produce la carne. Esto es lo que produce la carne, hermano. En aquel que es guiado por la carne. Y luego después Pablo nos da otra categoría en el versículo 20. Y miren lo dice, otra categoría. Dice idolatría, ¿verdad? Hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Hermanos, son pecados religiosos, idolatría. Es decir, adorar a otra cosa en lugar de Dios. Algunas personas adoran dioses falsos, ¿verdad? Otros religiones falsas. Otros se idolatran a sí mismos. Otros idolatran el dinero. Otros idolatran sus casas, sus carros, sus hijos, etcétera, etcétera. Esa es idolatría también. Y después dice hechicerías. Y después hay otra categoría que Pablo nos da. La categoría de pecados sociales o relaciones humanas. ¿Y qué es lo que la carne produce, hermano, en nuestras relaciones humanas con las otras personas? Cuando caminamos nosotros en la carne, ¿cómo eso se va a reflejar en la forma en la que yo me llevo con los demás? Mire que habrá, versículo 20, ¿qué dice al principio? Enemistades, ¿verdad? Una persona que está caminando en la carne, solo enemistades, pleitos, solo peleándose va a andar, ¿verdad? Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Y luego después el verso 21 dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Hermanos, 2000 años atrás escribió esto Pablo, y es como que esté ahorita describiendo lo que estamos viviendo en este tiempo, ¿sí o no? Esto es lo que encontramos a la luz del día, hermano, lo podemos ver. ¿Por qué? Porque esto es lo que la carne produce. Encontramos todos estos problemas en el mundo, y muchas veces no en el mundo, sino que muchas veces dentro de la iglesia y dentro de los hogares cristianos. Muchas veces estas cosas están ahí, hermano. Dentro de las iglesias, ¿verdad? Pleitos, enemistades, contiendas, celos, envidias, borracheras. ¿Borracheras en la iglesia, pastor? Sí, muchas veces también. Créame. Todo esto, hermano, todo esto muchas veces pasa. No tenemos que ir muy lejos. Pasa cerca a veces en nuestras vidas. Problemas, ¿verdad? Decía sexuales, idolatría, problemas de drogas, pleitos, odio, problemas en los hogares, conflictos en los matrimonios. No nos llevamos bien con la gente, problemas de nuestro carácter, problemas con el alcohol,
Personas que nunca tienen suficiente, que siempre quieren más, más, más. Esa es inconformidad. Todo esto es producido, Pablo dice, por la carne. Por la carne. ¿Y cómo yo puedo entonces vencer las obras de la carne, pastor? ¿Y cómo puedo vencer esto? ¿Con terapia? ¿Me voy allá a recibir terapia? O no, mire, me voy allá, me inscribo en clases de yoga y me voy a hacer yoga y me concentro bien. Me voy a meditar allá a la montaña. ¿Cómo yo puedo controlar mi temperamento, pastor? Respiro y cuento hasta 10. ¿Cómo yo puedo dejar de tratar mal a mi esposa, pastor? Tengo que respirar y pensar en unicornios y en pajaritos. ¿Qué debo de hacer, pastor? Usted puede probar lo que usted quiera. Vaya a terapia. Vaya. Allá vaya a hacer 2 semanas al monte allá de Shenandoah, le decía. Pero esa no va a ser la solución. ¿Sabe cuál va a ser la solución? El Espíritu Santo. Dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice, no trates de santificarte. No trates de arreglar tus problemas espirituales con técnicas humanas. En el día en el cual venimos a Cristo, Dios, el Espíritu Santo hizo morada en ti y está ahí para guiarte día y noche. Solo nos dice Pablo, camina, camina, camina y deja guiarte por el Espíritu Santo. Esa es la solución, hermano. La solución para llevarse bien con su esposa no es comprarse otra cama y dormir, ¿verdad?, en camas separadas. Es venir y dejar que el Espíritu Santo guíe mi vida. La solución, ¿verdad?, para romper esas cadenas de los vicios no es otra cosa que decirle al Espíritu Santo, ayúdame, guíame, enséñame y sométase al Espíritu Santo. Verso 21, mire lo que dice, acerca de las cuales os amonesto, dice, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquellos que practican, dice, aquellos que están continuamente haciendo estas cosas, dice, según lo que dice aquí Pablo, por favor, y no vaya a matar al mensajero, ¿verdad? Según lo que dice Pablo aquí, dice, aquellos que practican, aquellos que continuamente están haciendo estas cosas, no han nacido de nuevo, no son cristianos. ¿Por qué? Porque solo los cristianos heredarán el reino de los cielos, ¿verdad? Y aquí dice, mira, estos no van a heredar el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque estos no han nacido de nuevo. Esa es la conclusión que yo llego a leer esta parte, no sé usted. Pero los únicos que van a heredar el reino de los cielos, dice, son aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. Pero aquellos que viven continuamente practicando. Dice, no. Ellos no, dice. Pastor, pero es que un día oraron por mí. Un día yo sentí que oraron por mí. Yo levanté la mano y sentí algo que me quemaba, pastor. Pero su vida no cambió. Sigue viviendo igual. No me diga que ese es el fuego del Espíritu Santo. No. A saber, ¿verdad? Calentura quizás tenía. Es que el Espíritu Santo, hermano, cuando nos encuentra con nosotros, criatura, nueva criatura, todas las cosas pasaron aquí, todo es hecho nuevo. Ese es el Espíritu Santo que la Biblia habla. Ese es el Espíritu Santo que la Biblia a mí me dice que cuando yo tengo un encuentro con Él, ya no soy el mismo. Ya no soy el mismo. Comienza la batalla. Antes era un pedante. Pero ahora cada vez que digo algo que no, ay Señor, perdóname. Me arrepiento de mi pecado y cambio. Ese es el Espíritu Santo que la palabra de Dios me muestra a mí. Eso es, hermano. No es porque un día oraron, o no es porque me sé 10 versículos o la historia de Noé. No. Ahora bien, hermanos, debemos de entender, hermano, que debemos de caminar en el Espíritu. Ahora bien, viene el contraste. Ya vimos las obras de la carne, ¿verdad? Ya vimos todo lo que va a pasar cuando nosotros vivimos guiados por la carne. Cuando nosotros estamos alimentando la carne, ya vimos que van a haber pleitos, van a haber todo tipo de pecados sexuales. No me voy a llevar bien con mi familia, con mis hermanos, con los que vivo. Voy a estar todo el tiempo con envidias, con celos. Voy a estar todo el tiempo iracundo, todo el tiempo me va a molestar, todo el tiempo eso. No me voy a poder. Esas son las obras de la carne, pero quiero que veamos el contraste de las obras de la carne. Ahora nos dice, mira,
¿Quieres ver cómo se ve un cristiano? ¿Quieres que te diga cómo se ve una persona que es guiada por el Espíritu Santo? Dice Pablo. Mire, una persona que no es guiada por la carne, pero es guiada por el Espíritu Santo, mire cómo se ve. Versículo 22. ¿Lo tiene conmigo? Mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pablo llama las obras de la carne, ¿verdad? Y aquí le llama el fruto del Espíritu. Dice, contra estas cosas no hay ley, no hay quien lo condene, no hay nada en contra de estas cosas, hermano. Yo no he visto hasta el momento aquí en Estados Unidos o aquí en el área de Leesburg que el policía pare a uno y me diga, ¿y por qué me paró oficial? No, vamos para la cárcel. ¿Por qué? Porque tú eres muy paciente. ¿Ya has visto eso? Lo para la policía, lo esposan. Vas para la cárcel. ¿Y por qué? ¿De qué me acusan? No, es que tú eres muy amoroso. Vámonos para la cárcel. Yo no sé usted, pero yo no he visto eso. Yo no he visto. O vas para la cárcel, ¿por qué? Porque tú, es que tú eres demasiado, todo el tiempo andas contento, todo el tiempo andas gozoso. Por eso vámonos para la cárcel. ¿Ya ve por qué Pablo dice, para estas cosas no hay ley? La ley no existe para estas cosas. Porque la ley no va a existir para aquel que ama, para aquel que es pacificador, para aquel que es paciente, para aquel que es bondadoso, para aquel que es manso, el que se tiene templanza. Pablo dice, para esto la ley no está. La ley no está, pero sí la ley está en contra de aquellos que actúan de acuerdo a la carne. ¿Por qué? Porque las obras de la carne son las que destruyen. La ley está en contra del alcohólico que se emborracha y atropella a una familia completa. Para eso está la ley. La ley está para aquel pervertido que violó a una niña de 6 años. Para esa está la ley. No para aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. Ve ahora por qué Pablo dice, para estas cosas no hay ley. Verso 24. Pero los que son de Cristo, ¿verdad? Han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Pablo diciendo, mira, nosotros los hijos de Dios, ya voy terminando, los otros los hijos de Dios, dice, hemos crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Cuando nacimos de nuevo, dice, enterramos al viejo hombre junto a sus pasiones, junto a sus deseos. Lo enterramos. Eso es lo que dice Pablo, ¿verdad? El verso 24, ponlo en la pantalla, por favor. Ahí está, ¿verdad? Sí, perdón, es que no traje mis lentes de contacto. Pero los que son de Cristo han ¿qué? Crucificado la carne. Se supone que los que hemos nacido de nuevo, nuestro viejo hombre está ya 6 metros bajo tierra, ¿verdad? Enterrado. Ese hombre apestoso, ese arrogante, ese depravado, ese enfermo. 6 metros bajo tierra. Se supone, según lo que dice Pablo, ¿verdad? Pero muchas veces parece de que anduviéramos cargando ese hombre, ese muerto apestoso en el hombro. No, así, no huele malo. No, tranquilo. Está podridito, ¿verdad? Pero no huele mal. Ya me acostumbré a cómo huele. Tranquilo. Muchas veces actuamos como que no hemos enterrado a ese viejo hombre. Muchas veces actuamos como que ese viejo, nos gusta andar cargando a ese viejo hombre. Aquí, encima. Pablo nos dice, no, el que ha nacido de nuevo lo crucificó. Está allá, ya no más. Usted nació de nuevo y ahora es un hijo de Dios. Ya no, usted ya crucificó a sus pasiones, a sus deseos. Y no se le olvide, hermano, no ande cargando con ese muerto apestoso, maloliente, ¿verdad? Entiérrelo por favor, porque aquel que ha nacido de nuevo ya lo crucificó. Ya no, hermano, ya no podemos seguir viviendo con ese hombre, con ese viejo hombre. Enterrémoslo. Por favor, no quiera seguir viviendo en nuestras pasiones, en sus deseos, hermano. Esa no es la característica de un hijo de Dios. El hijo de Dios ya no vuelve más atrás. Ya no, hermano, tiene nada que ver con ese hombre apestoso, al cual todos se le corrían, ¿verdad? Porque era un ogro, un pedante.
Ahora no. Ahora somos aquellos, ¿verdad?, que huelemos a vida. Aquellos que la gente quiere estar cerca de nosotros porque cuando abrimos nuestra boca, nuestras palabras edifican, no destruyen, no ofenden, no dañan. Eso somos nosotros ahora. Eso somos nosotros. Si vivimos, dice, por el Espíritu, versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hermano, comenzamos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos renovó el día que nacimos. Y nos dice, ustedes ya fueron renovados. Ahora continúen ese camino. Ya el viejo hombre no. Ahora ustedes han sido renovados. Dios los ha lavado con su sangre. Sus pecados han sido perdonados, pasados, presentes, futuros. Ese pecado más vergonzoso ya lo tiró él al fondo del mar y dice, no me acuerdo más de ellos. Ahora ustedes continúen nada más, viviendo en el Espíritu. Continúen caminando en el Espíritu. Anden en el Espíritu. Cristo ya los limpió. Cristo ya nos salvó, hermano. Y lo único que nos dice es caminen, sean obedientes. Caminemos, me voy a tirar yo ahí también en la ecuación. Caminemos, seamos obedientes. Versículo 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermano, termino con eso. No tratemos de solucionar nuestros problemas con sabiduría humana. Hermano, hermana, nuestra felicidad no está en nada sino en Cristo. No trate, hermano, hermana, de buscar su felicidad fuera de Cristo. Nada lo va a satisfacer, nada. No trate de cambiar su vida. Mire, y amigos que nos visitan ahora, no traten de cambiar su vida sin la ayuda del Espíritu Santo. No van a poder, no van a poder. El problema, hermano, amigo, viene del corazón. Y el único que puede entrar al corazón es Cristo Jesús. El único que puede cambiar y hacernos nuevas criaturas. El único que puede romper esas cadenas de adicción. El único que puede hacerte el esposo que Dios quiere que seas. El hijo, la esposa que quieres que sea. Es a través del Espíritu Santo. De otra forma no se va a poder. Y quizás tú ya lo has intentado, ¿verdad? Peleando con pornografía. Peleando con adicciones. Tal vez un mes pasa bien. Pero después recaes nuevamente. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo con tus propias fuerzas. Necesitas a alguien más poderoso. ¿Y sabes qué? Ese es Cristo Jesús. Ese es Cristo Jesús. El único que puede darte, el único que puede cambiar tu vida, el único que puede hacerte una nueva persona es Cristo Jesús. Lo demás no va a funcionar. No tratemos de solucionar nuestros problemas con la sabiduría humana. La palabra de Dios nos da la respuesta para vencer nuestra carne. Y nos dice, caminen en el Espíritu. Hermano, llene su mente, llene su corazón de la palabra de Dios. Que su relación íntima con Dios sea día a día a través de la lectura y a través de la oración. ¿Habrá oposición? Claro que sí. ¿Habrá oposición todos los días? Claro que sí. Todos los días. Yo no le estoy vendiendo aquí un evangelio fácil de decir, no, mire, no vendrá nada, no, tranquilos, no vendrán problemas. No, hermano, el día que usted decida seguir a Cristo y vivir para Cristo, la oposición vendrá. La oposición vendrá. Pero déjeme recordarle algo. Recuerde lo que dice la palabra de Dios. Vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Palabra de Dios, hermanos. Ahí está. La palabra de Dios es fiel. Y Él nos dice, confía en mí. Vive para mí. Déjate guiar por mí. Y yo te mostraré mi poder. Amén. Oramos. Señor Jesús, Señor Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra. Gracias, Señor bendito, por
hablar a mi vida, Señor. Por recordarme, Señor del cielo, que necesito caminar día a día guiado por tu Espíritu Santo, Señor. Perdóname, Señor, perdónanos, Señor, si hemos descuidado nuestra relación contigo. Perdónanos, Señor, si solamente te buscamos muchas veces en momentos de necesidad. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a entender, Padre amado, de que tú eres un Dios fiel que se mantiene ahí, aun cuando te fallamos, Señor. Y todo lo que tú nos dices, ven, arrepiéntete de tu pecado y yo perdonaré tu pecado. Padre, perdónanos, 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 Cristo Jesús. Y guíanos. Te pido por cada hermano, Señor, al cual tú has hablado en esta tarde, Señor. Que seas tú, oh Dios, dándoles la fuerza, ese dominio propio que tenemos con tu Espíritu Santo, Señor, para vivir para ti. Te pido también por los amigos que nos visitan, Señor. Padre, que ellos puedan entender, Señor, que separados de ti nada podemos hacer. No hay salvación, no hay vida nueva, no hay cambio permanente si estamos fuera, Señor, de ti. Padre, ayúdanos, guíanos, purifícanos, santifícanos y ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti. Tu palabra dice que el que viene a ti tú no le rechazas, pero debemos de acercarnos, Señor, a ti. Hay que poner de nuestra parte. Hay que tener ese deseo, Señor, de acercarnos a ti. Ayúdanos, Señor. Nuestra carne quiere lo contrario. Nuestra carne quiere alejarse de ti, oh Dios. Pero solo te pedimos que nos ayudes a acercarnos más a ti en los momentos de problemas, en los momentos de dificultad, en los momentos, Señor, de desilusión, en los momentos, Señor, de depresión, en los momentos difíciles, Señor, te pido que nos ayudes a entender que nuestra fuerza, nuestro refugio está en ti, Cristo bendito. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a acercarnos más a ti, por favor. Ayúdanos, guíanos, pon ese deseo en nosotros. Ayúdanos a ser obedientes a tu Espíritu Santo. Te lo pido, por favor, Cristo amado. Padre, oramos también, Señor, por las ofrendas en esta mañana. Oramos para que tú bendigas, multipliques a aquellos que pueden, también como los que no pueden, Señor. Padre, ayúdanos a entender que nuestra adoración también es darte a ti un poco de lo mucho que tú nos das, Señor. Padre, te amamos, te bendecimos y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Puede pasar, hermano y hermana, si usted ha traído su ofrenda.